Quería volver hoy a tocar el tema de lo que está pasando en Colombia, teniendo en cuenta las cosas que se han adquirido estos días. La reforma tributaria fue retirada, acaba de ser retirada la reforma a la salud, se obtuvo también la matrícula cero para el año entrante. En fin, cosas que son positivas efectivamente, resultado de estas manifestaciones. Y el otro día tuve la oportunidad de hacer una presentación donde hablábamos de qué otras manifestaciones han habido a lo largo de la historia del siglo XXI, y yo hablaba de dos manifestaciones. La primera, la primavera árabe, que pues sin duda fue la que hizo que muchas cosas que estaban dormidas en el territorio árabe, dentro de los países árabes, que se parecen muchísimo a lo que está pasando en Colombia. Mire, para darles un ejemplo rápido, Túnez, que fue el país donde empezó, eso explotó porque primero hubo un chico de 26 años, Mohamed Bouazizi se llamaba, pues era vendedor ambulante, no tenía trabajo, no pudo terminar el colegio. En el sistema tan corrupto que había en Túnez, le quitaban su mercancía, tenía que estar pagando sobornos, en fin. Y este muchacho, pues, que intentaba poder salir adelante, no pudo hacerlo, y el chico lo que terminó fue suicidándose, se prendió fuego delante de unas oficinas, y eso fue como la gota que rebasó el vaso de los tunecinos. Y después de que ellos vivían, y hágame el favor, una democracia, ¿sí? Es que en realidad era más bien una dictadura. Tenían un presidente, el presidente Ben Ali, que llevaba su quinto mandato. Este señor llevaba 23 años en el poder y se iba a presentar por la quinta vez. Entonces, los tunecinos y la juventud tunecina, que fue sobre todo la que salió a manifestar, pues dijo que ya estaba mamada, y sobre todo que era una juventud también que ya no tenía nada que perder. ¿Cuál es la situación de Túnez hoy? Bueno, ellos siguen en una democracia. En el momento el ejército no se retornó contra el pueblo. Ellos lo único que hicieron fue como proteger los edificios públicos, pues para evitar que haya vandalismo, pero no quisieron oír cuando el presidente Ben Ali como que dio la orden de que tenía que atacar el pueblo. El ejército dijo, no, nosotros somos garantes de la constitución, y pues eso fue lo que hizo que ya definitivamente el gobierno de Ben Ali pues cayera. La segunda, pues, es definitivamente lo que vimos aquí en Francia de los chalecos amarillos en el 2019. El detonante de este conflicto fue la propuesta del gobierno de Macron de un impuesto al diésel, y pues lo hacía, ¿sí? Con unos principios pues de ecológicos, ¿sí? Hay que promover la compra de carros que no contaminen tanto. El problema es que, si bien esto es una idea interesante, pues el gobierno de Francia, si no el de Macron, sino pues la política francesa de muchos años atrás, hacía que la industria francesa promoviera la compra de carros diésel. Entonces el problema fue que la gente compró esos carros cuando tenía plata, y desde el 2012 Francia tiene aumento del desempleo, una pérdida en el poder adquisitivo. Entonces, cuando el presidente Macron pone este tipo de impuestos, ¿sí? Y a la gente que ya no le está alcanzando la plata, eso más otra cantidad de cosas, una desconexión del presidente con el pueblo. Estamos en el mismo contexto que podríamos aplicar a lo que pasa en Colombia. Cuando hablo de desconexiones, fácilmente el ejemplo que tenemos es un representante del gobierno salga a decir que un cartón de huevos vale 1.800. Eso es la desconexión. Entonces, pues eso fue lo que hizo que los chalecos amarillos salieran a manifestar. Ahora, teniendo en cuenta estos dos ejemplos, uno podría identificar una especie de dinámica en las manifestaciones, y es lo que yo quisiera presentarles. En un conflicto siempre hay un evento detonador. Llámelo usted el aumento de un impuesto, etcétera, etcétera. Lo que pasa luego es que la gente adhiere a esa manifestación, porque la gente está cansada, ¿sí? Entonces la gente se identifica con lo que está pasando y dice, sí, yo estoy de acuerdo, a mí me están cobrando y a mí no me alcanza el dinero. Luego, pues en las sociedades como la nuestra, en Colombia, como hay tantas cosas que hay que arreglar, hay una serie de reivindicaciones adicionales que se agregan, y entonces lo que hay es una especie de superposición de discursos. Y ellos generan una especie de cacofonía. ¿Por qué? Porque es que estos discursos empiezan como son tantos, empiezan casi a anularse entre ellos. Y además, al mismo tiempo, las protestas infortunadamente degeneran y terminan pues haciendo vandalismo. ¿Y cuál es el problema? Que los medios ahí se agregan a esta dinámica y se focalizan solamente en el vandalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde
el foco del problema. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la gente se cansa y ese grupo que al principio estaba teniendo tanto poder porque la gente se unió, pierde esa capacidad de negociación que tenía, la gente ya no está conectada con los manifestantes y entonces se pierde la capacidad de negociación y al final hay una negociación mediocre. En el caso de Colombia, por ahora hemos logrado retirar los dos proyectos, que es algo positivo por el momento, pero hay que tener cuidado y hay que estarse siempre preguntando, bueno, ¿en qué parte de esta dinámica de las manifestaciones estamos? Ya pasamos por la adhesión, vimos que hay muchos discursos que están saliendo en estas manifestaciones. Estamos en la parte de la cacofonía. ¿Será que los discursos se pueden estar apagando entre ellos? Esperemos que no. Estamos viendo claramente que hubo una fase de focalización sobre el vandalismo por parte de los medios. Nos estamos dejando perder el foco por culpa de los medios. Hay que estar pendiente de eso, porque precisamente esa es la única manera que nosotros tenemos como pueblo para poder aplicar los cambios que queremos.